Buen día. En este apartado de la clase, que es continuación de los temas pasados, sobre normatividad, vamos a ver a grosso modo unas normas que, digamos, no tienen que ver con la construcción, pero sí nos afectan, que son las siguientes, que vienen en el plan de estudios, que es importante conocer como breviario cultural de qué se tratan, que son la Ley Federal de Profesiones, la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo. Entonces les voy a platicar de la Ley General de Profesiones. A grosso modo, ¿qué es? Este apartado de ley nos da unos estatutos de nuestras obligaciones que tenemos como profesionistas, pero para eso nosotros necesitamos contar con un título y una cédula profesional. Y se van a preguntar, ¿cómo obtengo esto? Para tener nuestro título profesional, obviamente necesitamos tener nuestros créditos concluidos de la carrera, haber realizado servicio social, dependiendo de la institución nos piden en algunas instituciones prácticas profesionales, en el caso de la escuela solo les piden el servicio social, tener su título profesional o el título ya como documento, ¿no? Para podernos registrar, ¿sí? Esta cédula profesional es un registro de que nosotros contamos con un título, porque van enlazados. En nuestro título lleva un sello con nuestro número de cédula, que este documento es único, tanto el título como la cédula son documentos únicos que tenemos que resguardar bastante bien, porque no es que se nos pierdan y nos lo repongan como, una credencial de lector o la licencia o ir por un certificado a la escuela. No pasa eso. Entonces es importante que nosotros resguardemos esta documentación. Obviamente nosotros es un padrón, porque se llama, a donde registran las cédulas profesionales, es la Dirección General de Profesiones, que tiene un padrón donde nosotros con un número, que es el que tiene nuestra cédula profesional, podemos saber quién es y a qué se dedica esa persona, de qué institución obtuvo su grado académico y en qué año fue. Entonces, digamos que la Ley General de Profesiones nos marca estos lineamientos de a qué tenemos derecho y cómo nos tenemos que registrar, y pues nuestras obligaciones. Obviamente pues debemos estar, como les dije, registrados en la Dirección General de Profesiones, que es el que maneja las cédulas, y nosotros tenemos que tener lo siguiente, ¿sí? No podemos, de acuerdo a la práctica profesional, que alguien nos supla, ¿sí? Con nuestra cédula profesional, eso no es legal. Es una ley muy chiquita, pero pues lo más importante es lo siguiente sobre el ejercicio profesional. Son varios artículos, entonces aquí nos dice que pues nosotros tenemos esta parte de que... Denme un segundo, por favor. Nos habla de esta parte de que pues podemos ejercer como pasantes y podemos ejercer como profesionistas, pero hay muchas profesiones que sí necesitan tener este documento para ejercer, sobre todo los médicos, los abogados, y en algunos casos en nuestra área, que es la arquitectura o la ingeniería civil, que es la construcción, pues nos sirve para tener el siguiente grado. ¿Cuál es el que nos compete a nosotros? Esta parte que se llama director responsable de obra, ya sea de proyecto arquitectónico, de instalaciones o de estructuras. Tenemos que estar titulados, y también nos habla la Ley Federal de Profesiones de los colegios de profesionistas que existen por estado y en algunos casos a nivel nacional, que digo, no son muy comunes, pero existen. Entonces, básicamente, a grosso modo, es lo que nos marca la
Ley General de Profesiones, quién sí puede ejercer, para qué pasan, quién es pasante, quién es un profesionista, la documentación y demás. Entonces, básicamente lo que necesitamos ver es esta parte del título y la cédula. Obviamente aquí lo que nos falta en el registro, o yo veo que falta en el registro de profesiones, es que aparezca nuestra fotografía para verificar la identidad, pero aparece nuestro nombre completo, nuestro CURP, la escuela de donde empezamos, nuestro título, porque al final de cuentas todas son licenciaturas o que sean ingenierías, y nuestro número único, que es prácticamente lo que necesitamos en la Ley General de Profesiones. Ahora ustedes me van a decir a dónde puedo acudir para cuando yo ya tenga mi título, a dónde puedo acudir a tramitar mi cédula. Afortunadamente ustedes en la era de la tecnología y gracias a la pandemia ya lo pueden hacer por internet, con sus documentos escaneados, y ya todo el trámite es por internet. Obviamente ustedes tienen que descargar de la página un formato para hacer un pago al banco, porque el pago es a la federación. Y ya con eso ustedes pueden obtener su cédula profesional de acuerdo a cómo está el trámite, entre 3 y 5 meses me parece. No es un trámite tardado y pues podemos tener, ahorita está muy de moda esto de la cédula digital, desconozco si la sigan entregando en físico, que es como una credencial de lector, la cédula profesional, que es un documento que, les repito, es único y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros lo llegamos a perder, no es que yo vaya como en el INE a decir que se me perdió, no. Cuando se pierde la cédula profesional, tengo que ir al MP a levantar un acta de hechos, y con esa acta de hechos, ahora sí, ir a Dirección General de Profesiones a decir, ¿me puedes hacer un duplicado de mi cédula? Entonces, por eso es un documento que no podemos andar cargando ni usarlo mal, por eso. Y aparte ahorita también en esta parte de cuidar estos documentos ya no nos lo aceptan como identificación oficial. O sea, grosso modo esta parte. Después de la Ley del Seguro Social, ¿qué nos compete, jóvenes? ¿Sí? Obviamente es una reglamentación muy larga, pero hay un apartado para la industria de la construcción. Entonces a nosotros aquí en esta parte nos habla de esta sección del aseguramiento de los trabajadores. ¿Por qué? Nosotros, las obras de construcción se tienen que dar de alta al Seguro Social con un documento que ahora se llama SIOC, famoso SIOC. Entonces hagan de cuenta que la obra es una persona como nosotros y se tiene que ir a dar de alta al Seguro Social. ¿Por qué? Porque las personas que van a trabajar en esa obra, en la industria de la construcción, todos sin excepción alguna, tienen que estar dados de alta por su propia seguridad y por cualquier eventualidad. Nosotros ya no podemos accesar a las obras, punto número 1, si no cumplimos con las normas de seguridad estipuladas. ¿Qué nos piden? Creo que ya se los había comentado. Botas con casquillo, botas de seguridad, obviamente pantalones de preferencia de mezclilla, no apretados pero sí justos, o sea que no sean holgados esos que andan en moda de cholos, no nos los permiten, tampoco rotos. Manga larga, playera de manga larga, camisa de manga larga de preferencia, nuestro chaleco, nuestro casco con nuestro barbiquejo, lentes, ya si son como yo que usan lentes para ver, pues ya no necesitan usar lentes adicionales, guantes, y en algunos casos nos piden el arnés y la cuerda de vida, o va a ser para ciertos trabajos en la obra que nosotros tengamos que traer nuestro arnés y nuestras 2 cuerdas de vida. Entonces, nosotros no podemos accesar a la obra, aunque vayamos a dejar una documentación, aunque vayamos a una junta, si no tenemos nuestra alta de seguro social. Y eso lo verifican. Tenemos una documentación que nos piden, que les piden credencial de lector, comprobante de domicilio, CURP y su número de seguridad social. Estos son 4 documentos que se le piden a todo el personal para poderlos dar de alta. Obviamente va a ser por empresa.
Me comentaban a mí en alguna ocasión, alguien que maneja esta sección de los IROX, que entre menos enlaces tenga es mejor para los pagos. Porque aquí nosotros tenemos que tener un cumplimiento de pagos los días 17 de cada mes. Y si no pagamos el seguro, nos hacemos acreedores a una multa y sacan a nuestro personal en la obra. Entonces es importante esto, pues la seguridad, cualquier eventualidad y demás, más los estatutos de seguridad independiente. Entonces, ¿de qué nos habla? De esta parte que tiene que estar dada a la gente de alta. Primero nos dan una prealta y después la alta, y las obras generalmente nos piden el control de pagos del Seguro Social después del día 17. ¿Por qué? Porque como nosotros nos estamos enlazando a la obra como entidad, ¿sí?, para verificar que estamos trabajando esa obra, se nos hace como una cadena, nos vamos colgando unos de otros, porque tenemos la obra, pero la obra tiene una supervisión, y la supervisión maneja un término que se llama contratistas, que son todos aquellos especialistas que van a trabajar todas las eventualidades que tiene que llevar para construir una edificación. Por eso les digo, que les había yo comentado, si no se lo repito, tenemos que saber identificar todo, pero no ejecutarlo. ¿Por qué? Pues porque somos muchas especialidades, ¿sí? Si nosotros hablamos del proyecto ejecutivo, pues tenemos que ser el proyecto arquitectónico, el estructural, el de albañilerías, las instalaciones, pero ¿qué instalaciones? Hidráulica, sanitaria, eléctrica, de gas pluvial, contra incendios, bocidatos, telefonía, internet, seguridad, el aire acondicionado. Entonces, esta parte se va haciendo más grande, más grande, más grande. Ya hablamos de las instalaciones, estructuras. Pero es estructura de concreto armado, pero es estructura metálica, pero estamos poniendo recubrimientos de Duroc, estamos haciendo muros de tabla roca, estamos haciendo muros de bloque, estamos haciendo muros de tabique, estamos usando se me olvidó el nombre, Convitec, no se llama así, pero así lo identificamos, que son los muros de unicel con malla electrosoldada. Entonces cada quien va teniendo una especialidad, acabados, que si los pisos, pero qué pisos, pero que acabado el muro, pero que acabado el plafón. Entonces empieza a hacer esta parte de la bola más grande, más grande, más grande. A lo mejor un contratista abarca 3 o 4 especialidades, pero a lo mejor somos especialistas únicos, como en el caso de las cancelerías y las carpinterías, porque también las carpinterías se dividen en son muebles, o son recubrimientos, o son pisos, o son exteriores. O sea, tiene ahí su eventualidad cada cosa. Entonces, dependiendo de todo este rollo, pues podemos tener a lo mejor, no sé, 25 gentes, o podemos tener 500 o 1000 gentes trabajando en la obra. Entonces es importante esto, y acordar lo siguiente. Nosotros pagamos el seguro sobre la mano de obra. Del monto total de mano de obra, se considera del 30 al 35% para pagos, lo voy a poner acá abajo, de seguridad social. Básicamente nosotros un presupuesto de obra solo tomamos el monto de la mano de obra para tener este porcentaje, o es el que se considera para los pagos de cada mes de nuestro seguro social. ¿De qué va a depender? De cuánta gente tenemos dada de alta, qué salario maneja, ¿sí?, y cuántos días. Aquí los tenemos que tener en días. Entonces, por eso es importante. ¿Cómo de la ley de seguro social nos vamos a los procesos de obra? ¿Por qué? Nosotros tenemos en la obra,
vamos a decir que somos un contratista. Y nosotros tenemos que tener un supervisor, un residente, como mínimo uno, un segurista y un auxiliar de residente. Entonces, a grosso modo, ¿qué pasa? Este supervisor es el que da la cara en la obra, ¿sí? Obviamente, pues tenemos una entidad que se llama supervisión, que son los que manejan la obra en su totalidad a nivel administrativo y operativo, que pues es la cara y la voz de quien maneja los dineros, de quien invierte para que el edificio se construya. Entonces nosotros tenemos que el supervisor está aquí para ver lo que hacen estos operarios y es el que anda en las juntas, en los recorridos, y hace los acuerdos, y que las bitácoras y no sé qué. El residente básicamente lo que hace es estar supervisando la operación en piso, que los trabajadores estén trabajando al igual que el segurista, pero la labor del segurista es revisar que estén ocupando también su equipo correcto, porque en algunas obras, sobre todo ya cuando son de mayor magnitud, nos piden que nosotros hagamos un proceso de trabajo semanal o cada que cambien actividad en nuestro personal, para que sepamos qué van a hacer y qué procedimientos van a seguir o protocolos de seguridad van a seguir. Se apretó un poco hace unos 10 años las normas de seguridad y obviamente se apretaron un poquito más con el sismo del 2017. Entonces, por eso es esta parte de que tenemos que tener un personal que nos esté ahí cuidando, no como niñera, ¿verdad? Pero a veces funciona. Y el auxiliar de residente es el que ve toda la parte de la documentación administrativa. Junto con el segurista ve las listas de asistencia, que estén los papeles de la gente, que estén las actas del seguro, pedir los comprobantes de pagos a las oficinas. Y aquí, pues entre el supervisor y el residente son los que llevan los controles de avances. Y obviamente, de acuerdo al avance, es el personal que vamos a tener en la obra y por lo tanto tenemos que ver cuántos tenemos que tener datos en la obra. Y obviamente, pues si empieza una falta, pues se le tiene que dar de baja. Nosotros no podemos estar sosteniendo o pagando prestaciones a una persona que no se presente en la obra. Si ya después de 2 días no te presentas, vaya. Sobre todo la gente operaria, ¿no? Porque luego acá nosotros, si estamos dentro de una empresa, nos pueden llegar a mover o solicitar que vayamos a la oficina o cosas así. Entonces aquí es a donde empezamos estas eventualidades. Entonces, pues básicamente la ley del seguro social para eso nos sirve, o el apartado, ¿no? Les voy a ir a subir, el apartado son 17 páginas del reglamento de la construcción. La ley general de profesiones también es muy cortita, se las voy a subir. Y ahora vamos a hablar de una de las más importantes que de repente no tomamos en cuenta, que deberíamos de echarle una leída, que es la Ley Federal del Trabajo. Les voy a hablar a grosso modo qué es lo que tenemos que tomar en cuenta de la Ley Federal del Trabajo, porque nos habla de nuestros derechos como trabajadores. Entonces aquí básicamente, ¿qué tenemos que ver? O yo que estoy acostumbrada a ver de la Ley Federal del Trabajo. Punto número 1, días de descanso oficial. Oficiales, porque pues tenemos muchos días por tradición en México, pero los oficiales son los siguientes. Empezando por cómo empieza el año, el 1 de enero es el tercer lunes de marzo, no, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, este es por el Día de la Constitución, por el 5 de febrero, el de marzo es por el 21 de marzo, el natalicio de Benito Juárez. Tenemos el 1 de mayo, que este no se mueve, se descansa ese día, al igual que el 16 de septiembre.
Luego tenemos el tercer lunes de noviembre, por el 20 de noviembre, que es el día de la Revolución, y el 25 de diciembre, que tampoco se mueve. Este y este no se mueven. Los demás se mueven por conveniencia. Y me van a decir, ¿ya dónde están los demás? Pues, según la ley no existen. Estos son nuestros días de descanso obligatorio. Y miren, ¿qué pasa con Semana Santa? Son días de tradición, al igual que el 2 de noviembre y el 12 de diciembre. Entonces, esa consideración de la empresa, como se nos festeja. Y nosotros en la industria de la construcción tampoco crean que se descansa el 3 de mayo. ¿Sí? No. Esa consideración de la operación, y eso generalmente solo en la obra, ¿sí? Físicamente en la obra, el día de la Santa Cruz, que digamos que es nuestra protectora de la industria de la construcción, se les hace una comida en la obra, y eso no en todas, hasta donde yo sé. Y en las oficinas, pues olvídense que se festeje. Entonces nosotros tenemos estos días de descanso oficial. Obviamente los días de tradición se negocian con la gente. En Semana Santa generalmente les dan el viernes y el sábado, y eso va a depender también del avance que tengamos en los problemas o eventualidades más las fechas de la Semana Santa. Pero no es común que les den la semana completa como cuando ustedes están en la escuela. Entonces disfruten sus últimas vacaciones porque ya no hay. Ok. Ahorita vamos a ir a ese punto. Entonces, como les decía, primero tenemos esa parte de los descansos oficiales. ¿Sí? Otros días que nos puedan dar va a ser eventuales de acuerdo a las tradiciones de la empresa donde estemos trabajando. Pero digamos que a los que tenemos derecho, obligatoriamente, son estos. Luego, ¿de qué nos habla la Ley Federal del Trabajo? ¿A partir de cuándo podemos tomar vacaciones? Entonces nos dice que nosotros tenemos que tener un año cumplido laborando para poder tomar un periodo vacacional. ¿De cuánto tiempo? Se hizo una reforma de ley a donde nosotros tenemos ya otra cantidad de días de vacaciones. Entonces ya nos aumentaron los días. Entonces nos dice que nosotros tenemos, cuando ya tenemos un año de trabajo, tenemos derecho a pedir 12 días de vacaciones. Y tenemos todo el año para tomarlos. Es que aquí hay un truco, jóvenes. Yo puedo tomarlos completos y va a depender de las condiciones de mi trabajo y de las condiciones de mi contrato laboral. Por eso hay que leer las letras chiquitas. Cuando nos contraten en un trabajo, lean el contrato con detenimiento, porque luego ahí se llevan sorpresas. Hay muchas empresas que tienen una reglamentación interna. Y hay muchas empresas que ya en oficinas manejan algo que se llama código de vestimenta. Y hay otras empresas que les proporcionan uniforme. Entonces ustedes tienen que estar bien al pendiente que dice su contrato para que no les den sorpresas. Y no se sorprendan ustedes de las sanciones que les puedan emitir. Luego nos dice que después de 2 años nosotros tenemos derecho a 14 días. Y estos días nosotros los podemos ir tomando a negociación como las repitiendo. ¿Me los pueden dar corridos? A lo mejor sí. ¿Me los puedo ir campechaneando durante el año? También. Es como nosotros lo vayamos negociando o como vayamos necesitando los días también. ¿Sí? Después del tercer año tenemos 16 días y creo que aumentan así hasta cumplir 5 años. Efectivamente, a
a los 4 son 18 y a los 5 son 20. Porque ahorita con la reforma de ley que entró en vigor el año pasado, se duplicaron los días de vacaciones. O sea, era la mitad de esto que les estoy explicando. Después de 6 a 10 años, ya me lo manejan en periodos la cantidad de días de vacaciones. ¿Sí? De 6 a 10 y de 11 a 15. $22 días y 24. Ya se estaciona. Entonces, pues es importante precisamente esto, que nosotros vemos descansos oficiales, días de vacaciones. ¿Qué otra cosa? Prestaciones. ¿Cuáles son las prestaciones de ley? 15 días de aguinaldo. Que me den de alta en el seguro, algo del Infonavit, y aquí es el pago, este pago del Infonavit, que es una prestación, digamos que nuestra empresa nos da esta prestación y se paga cada 2 meses un monto de acuerdo a tabla de otros salarios mínimos que ganamos. Ajá. Y nuestros 15 días mínimo de aguinaldo, que lo tenemos que recibir antes del 20 de diciembre como máximo. Son nuestras prestaciones de ley, ¿sí? Más nuestro periodo vacacional, nuestros días de descanso, nuestro pago quincenal o mensual o catorcenal o semanal, como venga en nuestro contrato, cuántos salarios mínimos vamos a ganar. También es importante, eso también viene estipulado en los contratos, ¿sí? Que el salario mínimo sube cada año y nos tienen que dar un aumento retroactivo. Ajá. No todas las empresas lo manejan así, pero teóricamente debe de ser así. La industria de la construcción de repente se maneja diferente. ¿Por qué? Porque nos habla también la Ley Federal del Trabajo de cuántas horas tenemos que trabajar, ¿sí? Jornadas diurnas de trabajo que son horarios de 9 horas, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un horario laboral de 8 horas más nuestra hora de comida. ¿Sí? Estas condiciones de horarios nocturnos es de lo que nos habla, porque nosotros en la industria de la construcción hay veces que por las condiciones de la obra o del sitio tenemos que trabajar de noche. Entonces ahí hay unas condiciones de trabajo para trabajos nocturnos, horarios que tenemos que revisar. Que es importante conocer. Pero a grosso modo, esto es lo más importante de la Ley Federal del Trabajo que tenemos que conocer. Obviamente, se queda en una leída, ¿no? Pero antes de revisar la Ley Federal del Trabajo, yo creo que es importante, jóvenes, revisar nuestros contratos de trabajo antes de firmarlos. Leerlos con detenimiento y saber, sobre todo ustedes que están empezando, ¿sí? Que conozcan cómo viene constituido, qué tenemos que firmar, qué anexos tenemos que firmar. ¿Por qué? Porque ya en el ambiente laboral, sobre todo en esta industria que nosotros trabajamos, nosotros firmamos algo que se llaman acuerdos de confidencialidad, que son completamente legales. ¿Por qué? Porque es esta parte de proteger la información de la empresa, evitando fugas. ¿Y esto de qué viene, jóvenes? De algo que se llama ética profesional, ¿sí? ¿Qué tan éticos y qué tan honestos vamos a ser nosotros como profesionistas? ¿Sí? Entonces nosotros nos están confiando una información a la que le vamos a dar el uso que se necesita sin filtrarla fuera de la empresa. De eso se tratan los acuerdos de confidencialidad. Y no tiene nada de malo firmarlos, ni tampoco es que me vayan a demandar, pero pues sí hay que tener cuidado con el manejo de la información porque tienen una vigencia. Me parece que son 5 años a partir del firmado, aunque ya hayas
terminado tu relación laboral, entonces es importante que nosotros no hagamos mal uso de la información que manejamos dentro de una empresa, porque hay algo que se llama secreto profesional, ¿sí? Igual esta parte de el registro de, pues que nosotros manejamos más el registro de la propiedad industrial para que no se roben nuestros diseños o cosas así, porque hay algunas especialidades que ya manejan cierto diseño especial para un edificio en específico. Entonces, precisamente por eso firmamos las cartas de confidencialidad en las empresas. Entonces, son legales, no tienen nada de malo, no es que nos vayan a demandar, pero es esta parte de nosotros irnos acostumbrando a manejarnos con ética profesional, ¿sí? ¿Qué es esto? Me van a preguntar, pues es nosotros qué tan honestos vamos a ser, qué tan discretos vamos a ser con nuestro trabajo, qué tan profesionales vamos a ser para desarrollarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ahorita, pues a lo mejor en clase estamos echando relajo, y está dando el profesor en la clase y estamos pero a lo mejor ya en un trabajo no podemos hacer eso, no nos vamos a estar media hora en el cafecito, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pagan nos estamos ofertando para hacer una chamba, ¿no? Y obviamente, pues tenemos que cumplir con fechas, ¿no? Y aquí en la industria de la construcción, obviamente, dependiendo del puesto o del trabajo que nosotros hagamos dentro de una empresa, pues va a depender qué tanta responsabilidad tengamos. Yo siempre lo he hablado con la gente con la que trabajo, les comparto esto. Yo estuve como jefe de producción en una empresa que hace cancelería, que es a lo que yo me dedico, a nivel como arquitecto, pues. Entonces yo en esta parte de ser la coordinadora de producción y que manejaba también los embarques, yo les decía, miren, aquí hay una cosa, si allá en la obra no cobran, pues a nosotros no nos prevean nuestro salario, pero pues también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, que el que hace los levantamientos y se los pasa ingeniería y que los elaboran y ya les hacían los pedidos de materiales, pero los hacían por secciones, seccionaban el edificio por partes para sacar la producción, ¿sí? Entonces yo tenía que combinar con el área de ingeniería que se iba a producir y con el área de compras qué material me faltaba y con almacén qué material me iba a suministrar para que yo pudiera permearle a la gente en planta todos los elementos para que hicieran los canceles, ¿sí? Para que yo los pudiera tener listos para subirlos a un camión y mandarlos a la obra, pero con todo lo necesario para que lo pudieran instalar allá, ¿sí? Entonces yo me traía fregados a los pobres residentes y supervisores de obra, ¿qué te falta y qué te mando? Y ya checaste, hiciste el pedido y el pedido está completo y si lo firmaste y ya va a salir la camioneta y te lo mando mañana, pero estás 100% seguro que no te falta nada y había muchos insumos consumibles generales y te falta alcohol, y te falta trapo, y te falta masking, pero a ver, de tu obra tengo tanto, pero te voy a prestar. Entonces es esta logística que nosotros hacemos sobre el trabajo para garantizar con nuestra parte del trabajo que la empresa pueda facturar, cobrar y así asegurarnos nuestra quincena. Entonces yo les decía muy fácil, a ver, si a mí no me compras material, si tú no gestionas línea de compras que te compren lo que a mí me falta, yo no puedo mandar a obra. Si yo no mando a obra, ellos no tienen trabajo y no avanzan. Si no avanzan, no cierran. Si no cierran, no cobran. Si no cobran, pues la empresa no tiene dinero. ¿Y cómo nos van a pagar nuestra quincena? Entonces imagínense no es que la responsabilidad que caiga entre los hombros, pero sí, nosotros nos estamos rentando para hacer una chamba, es una realidad. Entonces nosotros tenemos que cumplir con la parte que nos toca, siempre y cuando pues, la empresa cumpla con esto, ¿no? Y al mínimo. O sea, a lo mejor por cuestiones de tradición, de forma de pensar y demás, nos dan otro día, pues está muy padre, pero lo mínimo es esto, ¿sí?
porque hay veces que nos dicen que leemos en las vacantes con prestaciones superiores a la ley. Pues a lo mejor por aquí ellos tienen a lo mejor toman en cuenta todos los días. Acá a lo mejor me dan un seguro de gastos médicos menores, me dan 30 días de aguinaldo, ¿sí? Puede que el periodo vacacional, esto es lo que marca la ley, jóvenes, como mínimo. La empresa va a decidir si aumenta estos días por lo que le convenga a la empresa, ¿sí? Por eso les digo, en la ley es lo mínimo. Así como nosotros en el reglamento de construcciones, en los transitorios, que es la norma técnica complementaria del proyecto arquitectónico, nos dicen los mínimos informativos, nosotros podemos a criterio, a demanda, a tamaño de nuestro proyecto, a nuestra consideración de acuerdo a nuestra experiencia de vivir un edificio similar al que estamos proyectando, cuánto voy a dejar el pasillo, de qué tamaño voy a dejar la escalera, cuántos muebles sanitarios voy a poner en los baños. Híjoles, que ese es un suplicio. Entonces, es esa parte de que nosotros empezamos a desarrollarnos un criterio de trabajo, un criterio de desarrollo, o ya viendo los proyectos es un criterio arquitectónico y ese es personal. ¿Ok? Entonces, por esta sección de la clase es todo por el día de hoy. Así vamos a ir viendo resúmenes de pequeñas leyes y más sus tareas. Entonces, pues cualquier duda me pueden contactar, ya saben los medios, y que tengan excelente día.